al final del sendero. Pasando Jesús junto al lago de Galilea, vi a dos hermanos, a Simón, al que le llaman Pedro, y a Andrés su hermano. Estaban lanzando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: vengan y síganme, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versos 18 al 22. La persona que es discípulo debe acostumbrarse a darle cuentas a su maestro. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 30 de noviembre, año 2017. Con motivo de la fiesta de San Andrés Apóstol, aprovechamos la oportunidad que la liturgia de la Palabra de Dios nos regala unos lineamientos muy especiales para que nosotros podamos entender quién es un verdadero discípulo, un verdadero apóstol del Señor. Destacar la vida de San Andrés Apóstol ya es empezar a descifrar el discipulado. Y hablar de San Andrés Apóstol, natural de Cafarnaún, en el lago de Tiberíades, de la casa de Jonás de Betsaida, hermano de Pedro, el príncipe de los apóstoles. Era discípulo de Juan el Bautista y fue el primero que con San Juan siguió al Señor y se lo presentó a su hermano Pedro. Y en la lista de los apóstoles ocupa el cuarto lugar, después de Pedro y los parientes de Jesús, Santiago y Juan. Es importante la vida de este apóstol San Andrés, porque a partir de la vida de él y de los demás apóstoles, aprendemos nosotros a ser apóstoles y a ser discípulos del Señor. Lo primero que debe distinguir a una persona que es apóstol de mi Dios es la capacidad de desprendimiento para que pueda cumplir su misión. El texto de la Biblia aclara en una sola frase que abandonando las redes lo siguieron al Señor. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. La capacidad de desprendimiento va a definir muchas cosas en la vida de un futuro apóstol y un discípulo de Dios. La Biblia, desde el ambiente del reino de Dios, propone el modelo del discípulo de Dios en el mundo, y así lo explican los que manejan muy bien la hermenéutica bíblica. Y ellos nos van a dar la gran enseñanza que los discípulos de Jesús no son personas independientes que todo lo determinan según su libre arbitrio. Por el contrario, están obligados a rendirle cuentas a Dios. El buen discípulo siempre está pendiente de rendirle cuentas a su Señor. No podría como atreverse a decir que el buen discípulo trabaja directamente con Dios y está rindiéndole cuentas de su comportamiento y de su apostolado a su Señor. La segunda condición es que los discípulos de Jesús tienen conciencia de que lo que tienen es un bien que se les dio, es decir, un encargo que reciben, una responsabilidad. Cuando uno recibe el encargo de ser discípulo, o vocación, o un llamado, o se siente inclinado, o le gustan mucho las cosas de Dios, si uno toma esa actitud de que es un encargo que le dieron, nunca va a tener problemas con el apostolado. Nunca va a tener problemas de vanidad, de orgullo, de prepotencia. Nunca se va a creer superior a nadie, ni nunca se va a creer más que los demás. Se va a conservar un buen discípulo, un buen pastor, una gran persona al servicio de Dios.
La tercera condición es que los discípulos sean buenos y que sean fieles a su Señor, y que gocen como de esas dos virtudes especiales, que sean personas muy buenas y que sean personas muy fieles. La Biblia trabaja bastante esa palabra bueno para indicar la bondad y la misericordia de la personalidad de un discípulo. Y también aparece la palabra fiel para indicar la persona que es muy pegadita a la palabra de su Señor y una persona muy pegadita a su Maestro Jesucristo y una persona muy identificada con su Señor, y hará un apostolado maravilloso si logra ser un discípulo bueno y que sea muy fiel. 4 cualidades de un discípulo que nunca se deben olvidar: capacidad de desprendimiento, que no es una persona independiente, sino que debe darle cuentas a su Señor; que el discípulo recibe un encargo, no es una propiedad de él, y los discípulos tenemos que aprender a ser personas muy buenas y personas muy fieles al Maestro. Christmas.